Hola, buenos días, Borja. Bueno, pues soy Marisol y bueno, entonces mi pregunta es, ¿qué repercusiones puede tener, por ejemplo, vamos a ponernos en esa posibilidad temprana aquí en España de que se permitiera la independencia total del País Vasco y de Cataluña? ¿Qué repercusiones tendría a nivel económico, social y de bienestar social para el resto de españoles? Pues bienvenidos una vez más al podcast y como veis, pues hoy tenemos una consulta más que compleja que nos enviaba Marisol Montaño, ya que no vamos a hablar tanto de lo que ha pasado en la historia, sino de un escenario futurible. El escenario es el siguiente: ¿qué pasaría si se lleva a cabo una consulta vinculante? O incluso, ¿qué ocurriría si estas regiones se independizan? Para Pedro Insua, esto sería considerado de hecho como un tipo de corrupción. Nos lo cuenta Pedro. Buenas, Borja. Bueno, por fin te mando el audio. A ver, lo que tengo que decir respecto de la posibilidad de planteamiento de un referéndum en el País Vasco y Cataluña es que no existe ninguna autoridad, ni civil, ni militar, ni eclesiástica, ni popular, ni de propia de una élite, ni nada de nada que pueda plantear semejante asunto. Fuerza, ya sea la fuerza de la convictio, de la convicción, de convencer al personal de que eso es bueno para el Estado, su fragmentación, cosa pues harto poco consistente, ¿no? O por la fuerza, digamos, de las armas ya, claro, de la violencia de algún tipo, armada o sin armar, de la amenaza, de la extorsión, de, bueno, entonces, la, la posibilidad de que desde el punto de vista institucional algún órgano del Estado lo plantee, pues no tiene sentido, es inviable. Porque en el momento en que se tome la decisión de que hay una parte de los españoles que tienen derecho a decidir sobre el todo, sobre fragmentar el todo, porque si se separa una parte es a costa de que el todo se sacrifique a una parte, al interés de una parte. Y entonces, pues claro, eso es una forma de corrupción, como decía Aristóteles. El mirar eh, por el interés de una parte frente al todo, siempre frente al interés común. Y esa es la definición de corrupción. Cuando quien gobierna pensando en una parte y no en el todo, pues es la corrupción política, es una forma despótica de gobernar. Es, si a los separatistas les sale de los cojones y logran implantar sus fines políticos, pues ya está. Ya estaría la fragmentación lograda. Sus objetivos no son, digamos, la defensa de ningún derecho que no tienen. No se sacaría adelante la nación
catalana, la nación vasca, como naciones oprimidas, sino que lo que se produciría sería una fragmentación de la nación realmente existente. Eso es digamos, la consumación final del programa separatista. No restaurar unos derechos de unas naciones que les han sido secuestrados esos derechos, o oprimidos esos derechos, o como se quiera decir, vulnerados de algún modo, sino que lo que se consigue es vulnerar los derechos de todos los españoles, en cuanto que la unidad de la nación pues se fragmenta. Entonces esa sería la consecuencia, ya sea mediante la convicción, sea por las buenas, sea desatando, como diría Alejandro Magno, o cortando el nudo gordiano, pero por las buenas o por las malas, pero las consecuencias últimas del programa separatista sería la fragmentación. Entonces, a partir de ahí, pues ya España no tendría una unidad soberana y por lo tanto no tendría capacidad de decidir, ni siquiera para aprobar en las nuevas naciones y tal, pues estaría desaparecida. Así que esa es la opinión más o menos que tengo. Es decir, el programa separatista es un absurdo político. Es la corrupción y la destrucción del Estado. Entonces, el Estado nunca puede convivir con su sedición. Y esa es la pretensión que han tenido durante la transición, que se sentasen en las mismas instituciones, en los mismos parlamentos, en los mismos organismos de gobierno, del Estado en general, ya sea a nivel regional, municipal, nacional, el Estado y la sedición, que compartan espacio, y no pueden compartir espacio. Entonces, pues esa es la situación de precariedad e inestabilidad en la que estamos. Bueno, pues esto es lo que te tengo que decir. Oye, perdona por postergarlo tanto y tal. La verdad es que he tenido unas temporadas así muy ajetreadas. Y entonces, pues bueno. Pero ahí está. Venga, un abrazo y muchas gracias. Pues agradezco mucho a Pedro Insua, que es un reputado escritor, el trasladarnos su valoración. Y paso a hacer un balance económico. Si vais a comparar cifras económicas, os digo que, bueno, pues como sabréis, Cataluña y País Vasco son más ricos que el promedio de España. También es muy importante que sepáis comparar bien. Es peligroso coger datos de distintas fuentes. Por eso yo voy a coger datos del año 2021, todos ellos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Según estos datos, tendríamos que el PIB per cápita español es de 25.498 euros, repito que es de 2021, mientras que el catalán sería de 29.942 y el vasco de 32.925. Sin embargo, las diferencias a lo largo del tiempo permanecen más o menos estables. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues salta a la vista que Cataluña y País Vasco pues son algo más ricas que el resto de España en términos promedio. Cabe destacar, de otro lado, que si quitamos a estas dos regiones del país, también sucedería que el PIB per cápita del total español pues caería. Yo no voy a entrar en la parte jurídica, pues la controlo menos, pero llegados a este punto, ¿qué es lo que me parece evidente y lógico? A priori. Bueno, lo que podríamos suponer es que si las regiones mencionadas se separan, tendrían que dejar de contribuir al país, lo que a priori les supone una carga económica. Pero, ¿es cierto que ambas regiones saldrían favorecidas si se independizan? Si me permitís, voy a dar por cierto un hecho. Para España no me cabe duda de que sería negativo en términos económicos que estas dos regiones se separasen. Funcionaría el patrimonio, las infraestructuras y un asunto fundamental. ¿Qué situación comercial y arancelaria sería la que se encontrase en estas regiones de forma independiente? No quiero entrar en un mare magnum de cifras que van a llevar al oyente pues, a un fuerte dolor de cabeza innecesario, pero la idea es la siguiente. Cataluña y País Vasco tienen una fuerte dependencia comercial de la Unión Europea y también de España.
aunque esta última no se registra como comercio exterior, porque es el mismo país, pero lo sería en este caso hipotético. Por lo tanto, si estas regiones se encontrasen con una política exterior hostil, se verían gravemente perjudicadas. Y quede claro lo siguiente: la Unión Europea ya ha manifestado que es cuanto menos dudosa la integración de estas regiones en un caso hipotético de segregación. ¿Y esto por qué? ¿Acaso a la Unión Europea no le interesa que se integren? Bueno, pues el tema es que los países que conforman la Unión Europea también tienen conflictos segregadores en su seno interno y se oponen a aceptar espacios segregados precisamente para disuadir a estas regiones independentistas. Por lo tanto, ¿sería el futuro de Cataluña y País Vasco independientes positivo en términos económicos? Pues dicho lo anterior, no lo parece, al menos a medio plazo. A menos que su intención sea comerciar con Marruecos y China, vaya. Yo creo que en términos económicos sería malo para todos, a corto plazo. Y la pregunta sería, bueno, ¿y a largo plazo? Pues quizás pudiese acabar siendo mejor para Cataluña o para el País Vasco. O quizás no, o quizás peor. Depende de muchas cosas. Para el resto de la nación sería muy complicado que esto acabase resultando algo positivo. Y como os decía, son futuribles complejos que no son solo económicos, que es lo que estoy analizando yo. Por eso cuento con Ernesto Vicente Iglesias, que es politólogo, y nos va a dar su punto de vista. Adelante, Ernesto. Pues mira, Borja, a tu pregunta sobre qué ocurriría si el País Vasco, Cataluña o Galicia se independizara, lo primero que te tengo que decir es que realmente no se sabe. Es un futurible, es hacer prospectiva, ciencia ficción, no sabemos qué ocurriría. ¿Es posible que funcionara? Sí, es posible, es plausible, una región independiente funcionando. ¿Es inevitable que esto ocurra? Pues tampoco, no sabemos qué va a ocurrir. A lo mejor alguna de estas regiones, las más cafeteras, acaban independizándose o no, depende de lo que vaya ocurriendo. En mi opinión, es muy importante el papel de las potencias hegemónicas regionales en todo este tipo de las independencias. Al final ahí tenemos el caso de la antigua Yugoslavia, que en el momento que Alemania reconoció a Eslovenia, pues en el año 91, pues saltó toda la región por los aires y al final pues una guerra. Aquí tendría que pasar algo parecido. Si los países potentes de tu entorno no te reconocen, en mi opinión hay poco recorrido. Luego la entrada en organizaciones internacionales o no, que es una cosa que cuando hablamos de esto enseguida sale el tema, pues también depende de si te han reconocido países fuertes, ¿no? La entrada en la ONU, en la Unión Europea, en la OTAN, en la OCDE, todo depende de si los países estaban reconociendo. En el plano económico, ¿sería un proyecto viable, un País Vasco, por ejemplo, independiente? Bueno, económicamente ya tienen mucha independencia. Sabemos cómo funciona el concierto y los convenios en País Vasco, en Navarra y en otros sitios. Pues depende de lo que monten. Si monta la derecha vasca una suerte de Luxemburgo o Suiza, pues iría aquello como un tiro. Depende de la libertad económica, de la libertad de mercado. Si se plantean una isla de Barataria, como quiere la mitad de la población, una especie de sueño socialista, ¿verdad?, con el sur de Francia y un proyecto socialista marxista, como parece que quiere una parte de la izquierda vasca, eso está, claro, directamente abocado al desastre. En el plano identitario, yo creo que el plano identitario es una cosa que podría funcionar, porque los independentistas y los nacionalistas, claro, llevan mucho tiempo construyendo nación. Al final, una nación política, un Estado-nación, tiene mucho de construido, no tanto de natural. Las naciones como las entendemos hoy, no los grupos humanos primigenios, sino las naciones como las entendemos hoy no nacen en los árboles, es algo cultural, es algo construido. Entonces, esta gente es muy buena, podrían construir un discurso y una identidad propia. Eso se podría hacer sin mayor problema. Legalmente, pues no tiene acomodo, ni en el plano internacional, ni en el de aquí de casa. España no reconoce el proceso de autodeterminación de una parte del Estado,
y la comunidad internacional, la legislación, pues tampoco lo admitiría. Habría que acomodarlo. Bueno, es que, claro, hacer un futurible es complicado. Ahora, como ya digamos que por lo menos en Europa Occidental parece que habíamos desterrado la violencia y lo de las bayonetas y la independencia por la fuerza, pero bueno, ahí está Ucrania, ¿no? Que no es exactamente Europa Occidental, pero es Europa y tienen una guerra que no es asimétrica ni nada, que tienen una guerra convencional. ¿Qué puede ocurrir aquí en 100 años? Pues no lo sabemos. A mí me asaltan dos dudas. Primero, los posibles movimientos contestatarios internos. Galicia tiene quizás una población relativamente más homogénea, pero el País Vasco no tanto. O sea, esta población identitariamente fuerte en el País Vasco no veo que sea tan numerosa. En Cataluña puede ser que un poco más, pero Cataluña también es una sociedad muy diversa, 7,5 millones de catalanes, cada uno de su padre y de su madre, es francamente una sociedad muy heterogénea. Entonces, pensar que seguro que no va a haber un movimiento contestatario interno de los propios catalanes, cuando la cosa se puso complicada, por ejemplo, Ciudadanos sacó la máxima representación en el Parlamento catalán, quiero decir que ganó las elecciones, aunque luego al final no gobernaron, y recuerdo que si miramos el resultado electoral, sobre todo me llamó mucho la atención cuando lo miré en su momento, porque los pueblos de frontera con Francia hubo un voto muy elevado de Ciudadanos, por supuesto en la costa también. Entonces, claro, yo me puse a pensar que la gente del interior de Cataluña, que a priori no era muy urbanita y tal, hubiera votado a Ciutadans, era una cosa que me llamó la atención, ¿no? Cuando vieron la independencia y que se construía a lo mejor una frontera de verdad en la Unión Europea. Puede ser que hay gente que no tenga nada que ver con Ciudadanos, es donde quiero llegar, y que en un momento dado, cuando vea la independencia a la vuelta de la esquina, recoja cable, aunque sean catalanes de 16 apellidos, ¿no? Bueno, pues eso, el papel de las sociedades propias de la región, el papel interno y posibles movimientos contestatarios, eso es algo que a lo mejor puede hacer fracasar el proyecto de independencia. Luego también el papel del Estado español, hasta dónde llegaría España si llegara la hora de la verdad en la que una región se independizara, pues ¿qué haría? Básicamente, ¿de qué estamos hablando? De si pactaría para que hubiera una independencia pacífica y diría, bueno, empezar a partir de ahora a caminar solos, o si por el contrario se plantearía una vía, pues como suelen hacer los estados. Como decía Weber, sabemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y optarán por la violencia. En 2017 pasaron las dos cosas. Hubo parte de pacto, parte de violencia, aunque fuera de baja intensidad, pero pudo ser un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. El papel de Internet también en el siglo actual también es muy interesante. Moviliza a las masas de una manera muy diferente a los periódicos o la propaganda del siglo XIX, del XX. Yo creo, Borja, que el escenario más probable es que se va a llegar, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, puede ser que en Galicia, a una independencia sin máximos. Esa es mi tesis. Que al final se va a llegar a una independencia, pero bueno, será una independencia de Jesús. Política internacional, en algo de seguridad interior quizás, sobre todo en relaciones internacionales y en defensa, y poco más. Cosas como, por ejemplo, la justicia puede ser que se acabe traspasando, que haya en alguna parte de España una suerte de fueros y aforados, ¿no?, que sean juzgados por sus jueces, algo así. Lo triste, en mi modesta opinión, es que no veo que se vaya a llegar a proyectos en los que haya más libertad, sino proyectos tanto
en España como en alguna región, ya sea perteneciendo a España o de forma independiente, en que la libertad del individuo va a ser más puesta en tela de juicio, ¿no? Eso es lo que me preocupa de los tiempos futuros. Así que nada. Pues hemos tenido el gusto de escuchar a mi compañero Ernesto en el podcast, que nos ha dado su punto de vista bien elaborado. Y ahora, para concluir, os dejo con José Luis Sánchez Segarra, que es economista y escritor, y quien nos va a proporcionar su punto de vista al respecto del tema que estamos abordando. Hola Borja, muchas gracias por invitarme a tu fantástico podcast. Y mi opinión es muy clara. Nos enfrentamos con este órdago a un abismo que tiene tres vertientes diferenciadas. Primero es el abismo de la legitimidad. Al final, el 94,5% más o menos de los españoles, casi el 95% de los españoles, votaron hace unos pocos meses a partidos no independentistas. Los españoles aplastantemente no deseamos la independencia de ninguna región. Y es verdad que nada impide a un político prometer una cosa y hacer la contraria, pero lanzar una política de apoyo al independentismo, darle una vía a la independencia en contra de una mayoría tan aplastante de españoles, puede que sea legal, pero desde luego es una absoluta barbaridad, ¿no? Entonces, esto es muy evidente. Luego hay un abismo de convivencia. Si se diera este paso, muchas regiones de España clamarían por oportunidades parecidas, los nacionalismos saldrían reforzados, pero también en Cataluña habría un porcentaje altísimo de su población, que de hecho en las últimas elecciones generales fue mayoritaria, fueron mayoritarios los partidos no independentistas, que esto generaría un malestar interno catalán enorme. Muy, muy, muy grande. Y luego hay un abismo de dinámica internacional. Desde hace muchísimo tiempo en el mundo occidental no ha habido ningún proceso de segregación territorial. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. Al final, cuando alguien se acerca a un abismo y es mínimamente inteligente, echa el freno y cambia de postura. Pero ¿qué pasaría si esto no fuera así y nuestro presidente nos lanzara ante esta posibilidad absurda de un referéndum vinculante? Pues en mi opinión habría una grandísima demostración civil con manifestaciones en las grandes capitales españolas y si esto no disuadiera al gobierno, habría una reconducción. Una reconducción probablemente liderada por la Corona, con apoyo de instituciones militares y civiles, simplemente para devolverle la voz y el poder a quien ha debido de tenerlo siempre, que es el pueblo español. Lo que no podemos hacer es, por la puerta de atrás, con malas artes, poniendo al límite nuestro sistema político, con mayorías ínfimas en tribunales constitucionales, con mayorías ínfimas en referéndums, destruir un país por la puerta de atrás. Esto no puede ser, no cabe en ninguna cabeza, y llegado el momento no tengo ninguna duda de que se reconduciría la situación por medios de apoyo masivo a unas nuevas elecciones y a devolverle el poder al pueblo, que es quien ha debido de tenerlo siempre.